energía bien alta. Y cómo nos encanta mira, eso. Tremenda canción. Yo te voy a decir una cosa. Me gusta, di cuenta, me gustas tú. Vamos, Mira, yo le voy a decir una cosa. Yo caí en cuenta que ya yo era una persona, tú sabes, ¿no? Más culta, más interesante. El día que fui a una fiesta y me di cuenta que a la hora loca esa era la música que ponía. Ese día yo dije, llegué a una edad. Llegaste a una edad. No, tenía yo 25 años cuando esa canción salió. Bueno, y justamente esa canción se estrenó el día que yo estaba naciendo. Sí, porque tienes 25. Ajá. No sé dónde te la... En cada muela, como diría. Mira, bienvenidos aquí a Sabor al Día. Qué gusto que nos acompañen. Tenemos un programa muy especial, una sección increíble. ¡Feliz Día de la Familia! ¡Feliz Día de la Familia! Y de esto se trata. Miren ustedes, aquí tenemos un corte de carne extraordinario, una punta trasera. Vamos a hacer. Y hoy todo nuestro programa va a girar en torno a la parrilla. Y hoy que es el Día Internacional de la Familia, claro, qué momento tan importante para darnos cuenta cómo, entendiendo eso que nos enseña la neurogastronomía, nuestro cerebro y nuestros corazones se afinan, se alinean cuando nos vamos a sentar a la mesa. Pero cuando hay un acto tan importante en torno al fuego, al carbón, a la brasa, ocurren factores impresionantes donde la alegría, la fiesta, la celebración hace que nos juntemos mucho más. O sea, literalmente, biológicamente hablando, cuando hacemos parrilla, la familia se integra de una manera mucho más importante y hay muchas connotaciones. Inclusive se piensa que esa sensación de tener el fuego vivo ahí nos atrae a esos genes que forman parte de nuestros antepasados y nos invitan a contemplarlo y a comer de una manera diferente. Así que hoy, celebrando el Día de la Familia, les traemos un programa especial que gira en torno a este mundo maravilloso de los maestros parrilleros. Mira, y me encanta que menciones esto de la neurogastronomía, porque fíjate, tú mencionas la palabra parrilla y a mí definitivamente me lleva a los domingos familiares donde mi papá era un maestro, quizás no del todo, pero le ponía empeño y corazón, sobre todo a la hora de ponerle las especias y todo esto para, bueno, consentirlo de una manera especial. Qué rico. Y eso me conecta muchísimo, bueno, con esos días tan especiales. Mira, yo sé mucho de parrilla. Ajá. Pero zapatero a su zapato. Nosotros fuimos a la calle a buscar al maestro de los maestros parrilleros para tenerlo aquí en el programa. Así que vamos a ver este trabajito que hicimos ustedes buscando a este personaje. A ver qué tal. Y les tenemos una sorpresa cuando regresemos. A ver, a ver. Se dice que hace 1.000.000 de años atrás aproximadamente descubrimos el fuego y luego empezamos a cocinar los alimentos en él. Esa nueva técnica le permitió a nuestros antepasados alimentarse de una manera mucho más compleja, ayudando a nuestro cerebro a evolucionar en lo que hoy somos, los Homo sapiens. Vamos a hacer un viaje de ese momento, aproximadamente del 1200 de nuestra era. Hoy tengo como invitado especial a una luminaria de la técnica de la brasa. Él es el chef Esteban Luján, una referencia latinoamericana en cuanto al fuego merece. Y hoy él nos va a regalar unas técnicas extraordinarias para que aprendas a hacerlo como todo un chef. Vente, acompáñame. Mi querido Esteban Luján, querido hermano, qué honor tenerte con nosotros. Muchas gracias, Merlín, muchas gracias. Para mí también es un honor estar aquí hoy, bueno, haciendo lo que nos gusta, Merlín. Tenemos varias cosas que vamos a hacer hoy, así que quédense con nosotros y vamos a empezar con uno de los cortes más populares que estamos viendo ahorita, que se llama la cecina. La cecina, correcto. Cecina es la falda. Ajá. La falda que normalmente la conocemos como la falda para desmechar, pero en el momento en que tú le hagas una limpieza al corte, vienen tres músculos, sacas el exterior y el interior y te queda el del medio. Y tenemos esta pieza, que es lo que llamamos realmente la cecina, ¿eh? Es la misma falda, pero que le quitamos la parte de arriba, la parte de abajo y nos queda el músculo interno con una capa que hay que elementarla, una membrana que sí tienes que eliminarla, porque si no ella se va a contraer al momento de colocarle mucho calor y es lo que la hace dura. Este es un corte que se tiene que hacer a fuego lento, a fuego vivo. La cecina se tiene que cocinar con mucho fuego, a mucho calor, porque es un corte que tiende a deshidratarse muy rápido y si le das cocción lenta se va a ir deshidratando poco a poco. Tenemos que sellar por los dos lados con mucha temperatura para que el jugo se mantenga interno y cuando nosotros cortemos tenga suficiente humedad. El corte de la cecina, fíjate, ves que las fibras vienen en este sentido, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pasa? Como es una pieza muy larga, uno normalmente corta en este sentido trozos de aproximadamente 3 o 4 dedos y después cortamos en el sentido contrario. Ok. ¿Para qué? Para que
cortes trozos que te permitan generar un bocado suficiente y después lo cortas en el sentido contrario para darle terneza. Miren, mi gente en el estudio, ya vamos a ir para allá a cocinar con ustedes, pero yo quiero probar esto aquí de una vez con su permiso. A ver, wow, una ternura, mi querido. Sí, sí, sí. La pieza es muy buena pieza. Wow. Qué bueno, qué bueno. Bueno, eso es, como digo, eso es lo rico de hacer lo que nos gusta. Totalmente, señores. Nuestro querido maestro parrillero Esteban Luján con nosotros. Y de aquí nos vamos al estudio Ya, de Venezuela. sí, Sí, señor. quédense con nosotros. ¡Wow! Oh, te digo, esa carnita, No, lo que no, no, estaba no. ¿Cómo se ve era de jugosa? tiernita. Hoy vamos a descubrir muchos secretos. Y aclarar muchas dudas que Totalmente, así que vamos a dar la bienvenida a nuestro querido invitado especial el día de hoy en la cocina de Portadas al Día, a mi querido Esteban Luján. ¡Bravo! ¡Bienvenido! Maestro, Gracias, hermano. bienvenido. Gracias, Qué placer, qué placer. tenerlo en nuestra casa. Claro que ¿Cómo sí, está? ¿Cómo Vamos a por hacer el aquí yo? sitio de honor. Por favor. Te digo una cosa, yo creo que es la primera vez que tenemos un chef con nosotros que Isa lo tiene que ver hacer. Ay, sí, es verdad. Estaba pensando eso cuando te vi en el video, Merlín. Yo dije, valió la pena Así es, traérmenos sí, a señor. cocinar. Te lo digo. Pues sí, mi querido Esteban, gracias por estar con nosotros. A ustedes. Tenemos una misión maravillosa que es mostrarles secretos del mundo parrillero para que bien. esas familias cuando estén cocinando no solamente disfruten del momento, sino disfruten de cada bocado. Tú sabes que ustedes hicieron un comentario en la apertura que hablaban del fuego y de ese calor que da, ¿no? Y el fuego nos hizo civilizados. Oh, sí. Y en los ancestros se reunían en torno al fuego, tanto para cocinar como para recibir calor. El fuego nos daba protección, los protegía a los animales. Y entonces empezó a crearse esa condición de reunirse alrededor del fuego en familia, en comunidad. Entonces, siempre que estemos trabajando con fuego y siempre que tengamos además la posibilidad de trabajar con la llama viva, que fue lo que inició todo esto, tenemos esa condición de hacerlo entre panas, entre amigos, en familia. Claro. Y eso es demasiado. Con amor, Efectivamente. sobre todo, Con que yo creo amor, que es lo eso más así. importante. Porque hablamos de la familia y creo que eso también pasa. Mira Totalmente. qué dato curioso. Estas son las cosas que Isa le encantan. Nosotros hablamos mucho del hogar, ¿cierto? Sí, es, Eso que tú mencionabas ahorita, estar en torno al fuego, eso era la hoguera. es así. Hablar del hogar es estar en torno al mismo fuego. Correcto. Es una de esas palabras que deriva, que le da sentido a un proceso maravilloso. Y cuando hablamos de parrilla, yo quiero mostrarles esta curiosidad. Cuando regresemos a la cocina vamos a empezar a trabajar con la punta y Ok. darles secretos increíbles. Pero miren este datazo. Tú has escuchado la palabra barbecue. Claro. Esas salsas barbecue, Sí, sí, sí. barbecue barbacoa. La barbacoa que vendría a ser lo que nosotros en Venezuela llamamos la parrilla. La parrilla, ¿cierto? correcto, sí, señor. La palabra barbacoa se originó hace como en el año entre 1200 y 1500 antes que llegasen los españoles a estas tierras. En el Caribe estaban los caribes, precisamente los taínas. Y ellos tomaban ramas que eran verdes, o sea, no era rama seca, sino rama verde, Ok. las entrelazaban y la ponían sobre el fuego vivo y ahí cocinaban sus carnes. Correcto. Los españoles, cuando vieron aquella cosa, descubrieron una nueva técnica de cocinar, porque la cocina a la manera de la parrilla no era como la conocíamos hoy en día, era como un poco más burda, más a fuego vivo, las carnes se secaban, un montón de cosas. Así que cuando hablamos de barbacoa, hablamos de parrilla, es una técnica que teníamos nosotros en nuestra costa del frente y toda la cuenca del Caribe se comía de una manera muy avanzada. Y lo interesante es que la palabra salió del Caribe, se fue a España, le dio la vuelta al mundo y regresó a esta tierra transformada ahora Así es. como una técnica de cocina. ¡Qué ¿Qué tal? Así que la belleza! barbacoa y la barbacoa es de nuestro Caribe maravilloso. Mira, y esa es una de las cosas que más me encanta aprender, pero de la teoría también vamos a pasar a la práctica al regreso, Sí, sí. ¿cierto? Yo tengo muchas preguntas, señor, porque Para fíjese, eso vinimos. por ejemplo, el tema de la sal. A mí me va muy mal con la sal en la cocina, pero ¿Por qué? quiero que, porque todo lo dejo salado. Pero es una de las Ok. cosas que estoy aprendiendo a manejar acá. Entonces, a la hora de tener esto, la sal va antes, después, durante. Todo de- Mira, todo va a depender de lo que tú quieras conseguir. Ok. ¿Sí? Y de eso podemos hablar, pero puedes salar antes, puedes salar después, puedes salar durante. Es cuestión de porque gusto. no, y es cuestión de la pieza. Ok. Por lo menos carnes rojas que vamos a consumir calientes directamente, siempre es bueno colocar la sal al final. Pero cocciones lentas, ¿Estás escuchando, la Luisa? sal se debería ¿Estás escuchando? colocar. Con el chán. Cuando la cocción es lenta, la carne se coloca al inicio para que la sal sal se coloca al vaya inicio. saborizando. ¿Sí? Entonces todo va a depender de también
una carne muy caliente, muy roja, que le coloca la sal al final. En el momento en que tú muerdes ese trozo de carne con una sal que cruje, te genera dopamina, te genera endorfina, satisfacción, cosa que no sé de dónde fue que las oí, pero las he oído. Entonces, un poco esa neurogastronomía Claro. aplicada a la parrilla se asocia justamente a Mira, yo me voy a poner acá en el medio porque ustedes no saben cómo yo agradezco a ¿Vas a nuestro pedir un equipo de deseo? producción. Aparte de pedir un deseo, que sería en este caso aprender a cocinar como lo hacen ustedes, con esa magia y ese amor que le ponen siempre a la cocina. Agradecer a nuestro equipo de producción porque esto definitivamente sé que lo agradezco yo y lo agradece la familia venezolana. Qué bella eres. Sobre todo el amor que le ponen a cada plato. ¿Te gusta la cecina? Me encanta la cecina, me encanta la punta, me encanta todos los cortes que tenga que ver con parrilla, así como buena cocinera que soy. Esteban, qué placer. Bienvenido otra a vez. Portadas al Muchas Día. Y gracias. además tengo que contarles una anécdota personal con el señor Esteban Luján, y es que fue uno de los chefs cocineros en mi boda, cuando me casé con José Silva. ¿Se acuerdan esa carne divina que se comieron a la parrilla allí? Pues el doctor Esteban pues estuvo ahí Sí, señor. a cargo de Momento esa bonito, maravilla. muy Qué bonito placer. ese- sí, señor. Buen recuerdo, ¿no? Qué Sí, bello muy recuerdo. buenos recuerdos, sí, es verdad, es verdad. Muy Bueno, Como dijimos, la gente cuando ve fuego, ve parrilla, Sí. hay algo que entra entre nosotros y nos acerca. Ay. Uno hay como una suerte de comunión, de conversación, de risas, de espacio, y todo eso queda guardado en una memoria especial de largo plazo, y eso vale oro, como tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Mira, mi querido Ajá, Esteban, tenemos aquí cuéntanos. una punta. Correcto. Es lo que vamos a preparar en esta primera parte. No estamos haciendo parrilla afuera con carbón. Claro. Vamos a dar las herramientas, porque a veces el tiempo, la lluvia. Podemos cocinar parrilla en casa, ¿no? Sí, sobre todo porque también hay un tema bien importante hoy en día en cuanto a la dinámica del caraqueño, del venezolano. La tecnología ha empezado a jugar un papel importante en todo lo que tiene que ver con la cocina. Y pues sabemos que hoy está de moda lo que es la freidora de aire. Sí. Todo el mundo quiere trabajar en la freidora de aire, todo el mundo quiere saber cómo se prepara. Entonces la idea es armar hoy una punta trasera de res, pero en la freidora de aire, dando algunos toques importantes para que convirtamos una freidora de aire en una aromatización que nos va a permitir ganar un poquito de... el sabor del de carbón, ese de la aroma del brasa. carbón y de la brasa. Sí, además la practicidad, Esteban. Sí. Quizás vivimos en un apartamento, no tenemos la posibilidad de hacer la parrilla, entonces en la freidora de aire siento que nos cae como anillo al dedo. Correctamente. Cuéntame qué vamos a hacer con esta punta que tenemos ¿Qué es lo acá. primero que queríamos? Porque los ingredientes para esta receta es punta y sal. Más Punta nada. y No sal, necesitan más por nada. favor. Bueno, no sé Nada qué diga más, usted. no, es que además pasa algo, mira, la carne de res nos gusta por su sabor a carne. Sí. El cerdo, el cordero, el pollo, el pescado, podemos saborizar diferente. Pero un buen corte de carne de res hay que Solo sal. apreciarlo, hay que aprovecharlo y hay que saberlo. ¿Qué es lo tratar primero así. que tú harías con esta? Fíjate, para llevarla al air fryer, vamos a trabajar con lo que va a ser la freidora de aire hoy. Lo primero que vamos a hacer es signar un poco la grasa para que vamos a trabajar con un equipo que le va a colocar calor a presión. De arriba hacia abajo vamos a hacer unos signos a la grasa que no sean muy profundos, porque lo que queremos solamente es que la grasa permita la entrada de calor y nos permita también que ella vaya, se vaya, ay, se me fue la palabra, ¿vale? Derritiendo. El momento de derretir la Permeando grasa. la carne y aportando Vaya mucho más sabor. abrazando la grasita a toda la carne. Entonces, Con lo ¿qué que Qué hicimos? belleza, ¿viste qué bonito que parece Mira. una escama? Hacemos el corte romboidal es netamente estético, ¿no? No Ok. es que tiene algún, no, nada. Nada, Simplemente para que sea lo podemos bello hacer de cuando lo cualquier saquemos. forma. Exactamente, va a quedar muy atractivo al momento de sacarlo. ¿Cuál es el Este- peso? Sí, tengo una pregunta técnica, Esteban. ¿Cuál es el peso máximo que debe tener una punta trasera que realmente es el original de una punta trasera? No, eso te pesa 2 kilos 800. Normalmente Tope. una punta de un animal grande. A ver. Una punta de un animal grande Ajá. que sea muy fuerte debe estar máximo 1,3 kg. Ajá. O sea, una punta normal que uno consigue en alguna carnicería normal, 1,1 kg,
máximo 1,2 kg. Porque si pesa más es que hay otro corte de carne Porque ahí ella pegado. viene, por anatomía, ella viene adherida a lo que sería el muchacho cuadrado, Ok. que es el Esta primer parte aquí músculo sería grande. El sí. muchacho cuadrado con el que hacemos nuestro De sábado aquí hacia negro. abajo. Entonces, ¿qué Estar pasa? aquí. Por eso pasa que mucha gente dice, no, lo que pasa es que nos comimos una punta, pero la parte que estaba mía estaba muy dura. Porque si tienes lo que llamamos la herradera o el muchacho cuadrado adosado, esa parte va a ser dura, porque el muchacho cuadrado a la parrilla no funciona. Entonces, una parte va a ser blanda, que es la punta, y la otra parte se va a endurecer. Muy Ok. importante. Fíjate que hice, cuando estábamos en publicidad, ha sido una pregunta muy interesante que presten atención. A la carne, cuando la tengo así, ¿se debe pullar con un tenedor trinchar para que se ablande? Nunca, Ajá. nunca, nunca. En el momento en que yo perforo una pieza de carne, una pieza entera, lo que estoy es permitiendo que los jugos tengan por dónde salirse. Ajá. Entonces, cuando tú le colocas o le das con los clavos que le ponen o cuando la pincha, lo que estás permitiendo es que los jugos, la mioglobina interna que tiene la carne, se vaya a deshidratar, va a salir por efecto del calor y entonces le estamos perdiendo hidratación. ¿Cuál es el secreto? El secreto de un buen corte de carne se llama hidratación. En el momento que uno mantenga un corte hidratado, con buena jugosidad, ese corte va a ser blando, va a ser sabroso, va a tener una buena textura. Cuando uno deja que la carne se deshidrate, pierde color, pierde sabor, pierde textura, se pone dura, pierde terneza, porque no hay humedad. Entonces, Perfecto. ok. de verdad, Esteban esa es la- dándonos cátedra. Bueno. ¿A qué temperatura llevamos el air fryer? A lo máximo que da, 400, lo sí, que sí, dé. sí, lo que dé, lo que dé. A lo Ok, máximo. En este a la caso tenemos máxima 220 temperatura. Celsius, Ah, que es lo Celsius, máximo perfecto. que nos da Sí, en no, este perfecto, caso. está bien. Ok. Mi querido. La grasita para arriba. Para arriba. ¿Por qué la Ok. grasita Eso no es para una arriba? oración. Para arriba. Para Ok, arriba. la grasita para arriba. La ok. grasa hacia arriba para que ella empiece a recibir el calor. Recordemos que aquí en la freidora de aire el calor va de arriba hacia abajo. Empiece a derretir esta grasa y después de unos 10 minutos Volteamos. volteamos para que entonces ya cocinemos el otro. Termine Vamos con de los deditos. cocinarse. Vamos a colocar Hay acá. otro mito, Esteban, que me gustaría. Vinimos a aprender, ¿ok? Vinimos a aprender el día de hoy, más cuando tenemos un experto de este calibre acá en nuestro programa. Esteban, eso de que la carne, el término, por ejemplo, término medio, término 3/4, Bien cocido. Bien cocido. ¿Cuál es el término en el que deberíamos realmente disfrutar la carne? Siempre y cuando no se dice, hay gente que dice, no, es que término medio es mucha sangre. ¿Es realmente sangre lo que estamos comiendo? No, qué bueno eso. Porque, ay, no, ese sangrero, es No, realmente sangre. Lo que nosotros vemos rojo, líquido rojo que sale de la pieza, se llama mioglobina. La proteína está compuesta de 75% de humedad, 20% de músculo y 5% de grasa. Ok. Esa humedad se refleja en la mioglobina. Entonces, eso que nosotros vemos se llama mioglobina. Ahora bien, cuando hablamos de gusto, Ok. es muy subjetivo. Bueno, ¿Por es qué? verdad. Porque cada quien se la come al gusto que le provoca. Eso sí, eso Ahora, ¿cuál sería la mejor recomendación para el término de un trozo de carne? De medio a rojo británico. ¿Por qué? Porque a mayor temperatura, el organismo tarda mucho más en digerir la carne. Cuando tú te comes un corte de carne bien cocido, tardas mucho en digerir ese corte de carne. Cuando lo comes en rojo británico, término medio, se va a digerir muchísimo más rápido. Entonces, a nivel de salud, es mejor consumirlo a menor temperatura interna. Para el proceso digestivo. Para un proceso digestivo. Para el proceso digestivo. Para lo que es Importante. gusto, el mejor término para tú comerte la carne es como a ti te gusta. Es verdad. Porque lo que pasa es verdad. que cuando tú te comes a ti te gusta bien cocido, a mí me gusta azul, Sí. no me voy a comer el tuyo y tú no te vas a Es comer. verdad, eso Esteban. Ustedes se cambia. preguntarán, ¿cómo es eso que una carne tiene término azul? Azul es un término muy divertido, muy interesante, que es que tiene que estar muy doradita por fuera y fría por dentro. El Fría azul por tiene dentro. que ver con que esté fría, que, Ok. que se sienta que 50 grados. Muy grasa. Gigi, una cocina llena de mucho sabor. Ya va, y usted dirá, ¿ese es el nuevo animador de portadas? No, 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 no. Es nuestro invitado especial del día, el maestro parrillero Esteban Luján, junto a nuestro chef Merlín Hessen. ¡Qué mañana! Hemos aprendido mucho, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué mañana tan maravillosa!
Mira, bueno, qué chévere. hablando de aprendizaje, estamos haciendo una parrilla en casa. Imagínate que usted tenía todo listo para que sus amigos llegasen a casa y empezó a llover. No se preocupe, va a quedar increíble. Vamos a ir con la segunda receta, pero antes tenemos ya en el air fryer ya está listo nuestra punta. ¿Sí? Quiero que la vean de manera increíble y vamos a ahumarlo. Tú prometiste que íbamos a ahumar esto de adentro, ¿no? Sí. Abre aquí para que vean, que toda Venezuela vea cómo está esa punta de divina. Mira, ahí, mira, ya en cámara. Miren, qué bello. No, Dios, eso se ve más rico que una parrilla casi. Sí, sí, No sí. te digo. Estamos A ver. haciendo parrilla acá en el estudio y es una técnica maravillosa. Por si, bueno, comenzó a llover, no se No, preocupe. no. Ah, que vives en apartamento. Que no No cunda te el preocupes. pánico. Vamos a ahumar. Esto vamos a hacer de sachet, ¿cierto? Es correcto, es correcto. Tenemos aquí madera. Tenemos madera. No todas las maderas son Aptas para ahumar. aptas para ahumar. Les puedo decir de una vez muy rápido que el pino, el mango, el eucaliptus y el caucho no son buenos para ahumar. Esas 4 maderas puntualmente Porque eso puede ser no las tóxicas. utilicen para ahumar porque tienen muchísimos fenoles y alcoholes, tienen mucha trementina. Y eso se convierte en un humo tóxico que No queremos consumir. va a generar No malestares estomacales, va a Totalmente. generar. Entonces eso es importante, que no toquen ese tipo de productos para ahumar. Estamos... Nosotros aquí tenemos roble. Roble, esto es Ok. roble. Vamos a ¿Cómo ahumar haríamos un para crear el sachet para esto? Tenemos papel de aluminio. Tenemos papel de aluminio, tenemos la viruta de roble y yo voy a utilizar en este momento una antorcha, porque es un equipo que tengo. No, que yo no tengo esa antorcha, que entonces ¿qué hago? Lo colocas en el papel de aluminio sobre la La hornilla. directamente y él va a empezar a Va ahumarse. a encender. Y se va a encender y una vez que esté encendido, bueno, vamos a ver el proceso. Ok. Entonces, créeme, cuando usted haga esto y aprenda a hacer esto, cualquier horno usted lo va a transformar en algo maravilloso, ¿no? Vamos a comenzar Estamos entonces a encendiéndolas. encender la viruta del roble. Ahí está. Ya, eso está listo, Ya todo lo que comenzó. necesitamos. Eso es lo que necesitamos solamente para que él empiece a botar, a humear. Vamos a cerrar un poquito arriba, como va el air fryer, queremos que ese humo nos dé sabor. Yo creo que simplemente con el humo va a Sí, funcionar sí, lo totalmente, podemos ni colocar siquiera de una vez ya. Hace Qué falta rico encenderlo. huele. No, ya, esto es una belleza. Vamos a dejar entonces que esto ahume ahí. Lo colocamos ahí y lo y volvemos a dejamos guardar. tranquilito. Perfecto. dejamos Mientras tranquilito. la carne reposa, recuerden que habíamos hablado de que la carne cuando tú la terminas de cocinar y ya está en el término, la tienes que dejar reposar por lo menos 15-20 minutos. ¿Por qué? Porque la mioglobina va a estar muy caliente y si uno corta la carne recién sacada del calor, ella se va a desangrar o se va a desaguar. Nosotros tenemos en Venezuela la costumbre de comer la carne caliente. Muy caliente, Resulta que la correcto. carne cuando se reposa y se entibia es mucho más sabrosa y genera mucho más placer, ¿verdad? Sobre todo porque Vamos con la además no segunda tiene receta. el problema de que pierda los jugos. ¿sí? Mira, esto es una receta maravillosa. Es Lo un hemos contorno, estado haciendo ¿cierto? mal, amigos. ¿Viste? Lo hemos estado haciendo mal. Sácala, pon aquí, pícala, Los chúpite. ingredientes No. son muy fáciles el día de hoy. Fíjense, lo Ajá. primero que necesitamos es maíz dulce y 2 cosas adicionales, mi querida. Mira, 2 cucharadas de mantequilla, sal y pimienta y además el queso parmesano. Queso parmesano. Esto es facilito. Esto lo pueden hacer directamente a la parrilla. Podemos juntar Correcto. nuestras mazorquitas Sí, con la mantequilla, sí, pero sí, vamos a sí. hacerle en la sartén. Claro, por el tema de que vamos a trabajar en casa con una cocción. Perfecto. Colocamos la mantequilla, vamos a esperar Vamos a poner que todo ella una Ya, vez. Sí, ya una le vez. subimos Ya un le poco la subí, sí. temperatura. Importante, cuando estemos trabajando con mantequilla, la sartén tiene que estar entibiada, porque Sí. si está muy caliente va a chispear y se nos va a quemar y eso acaba con la El experiencia sabor. completa. No, y ¿no? además pasa eso, que la mantequilla se quema, genera Muy mucho humo, rápido. entonces va a ahumar la cocina, se va a pasar de calor y eso Ok. le da también un sabor desagradable a la Totalmente. mantequilla. Ella Sí. tiene que ir derritiendo poco a poco y después entonces sí. Y que además la opción del maíz para compartir, para acompañar la carne siempre es maravillosa. Esteban, quiero preguntarte, cuando hacemos parrilla en casa, las guarniciones a veces también forman parte protagónica, ¿no? La ensalada. ¿Qué tipo de ensalada o acompañamiento es ideal para compartir, por ejemplo, con una punta? Fíjate, nosotros tenemos la costumbre, Ajá. porque es costumbre venezolana, de la yuca sancochada. Ajá, exacto, también. De las El papas al bollito. vapor, del bollito. Pan incluso. Y hay algo que tenemos que tener claro. El carbohidrato caliente no debemos mezclarlo con la proteína caliente. Esto es muy difícil sacarlo del chip que tenemos Pues es todo parte de de la la yuca cultura. sancochada. Esto es parte de nuestra cultura, pero a nivel de alimentación, el carbohidrato caliente no va bien con la proteína caliente. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Preparar ensaladas frescas, trabajar con muchísimo Ay, vegetal. qué cambio. Ensaladas frescas, pueden ser vegetales grillados,
pueden ser las mazorcas, porque eso nos va a permitir un balance entre la cantidad de grasa y proteína que estamos consumiendo y el frescor de los vegetales que pueden estar grillados o que pudieran estar frescos, ¿sí? Ok. Pero eso es importante. Siempre hablamos del tema de la papa, que Sí. también es muy usada, sí. Siempre les digo que si uno hace la papa, hace una ensalada de papa fría, Por ejemplo, cambian los entonces, almidones. cambias los almidones, cambias la generación del almidón y entonces te puedes permitir comer la carne caliente con un carbohidrato frío, es buen contraste y también te va a ayudar muchísimo al tema ¿Sabes de la qué? digestión. Yo creo que hay un tema cultural, que la gente que le gusta comerse, como por ejemplo esas sopas así, ese picadillo, y cuando hace mucho calor, creo que a la gente le gusta después tomarse una siestita. O sea, que la gente cuando se come una parrilla, después, no, ya yo vengo y se lanza De en verdad. esa hamaca Suele 2 pasar. horas ahí, quedan Suele todos- pasar, uno- Y uno- resulta que la misma ingesta, lo que La está comiendo comida, está la llevando comida para del allá, ¿no? domingo la hace más por la siesta después que por lo que Es estaba verdad. Mucha gente pasa eso. Mira, aquí tenemos los sartenes, en el mismo sartén. Muchas veces pensamos que este tipo de maíz lo debemos hacer sancochado solamente. Aquí le Ok. estamos demostrando lo que estamos haciendo es llenarlo De esa mantequilla. Luego con muchísimo rociamos el sabor, parmesano. y lo vamos a Y lanzar en el listo. horno para que Es gratine. importante que Perfecto. tengamos en cuenta que en el mercado hay diferentes tipos de maíces. Los que ya vienen, lo que llaman maíz dulce precocido, son los que podemos trabajar aquí. Si compramos una mazorca de esa la criolla. fresca, criolla, que no tiene esa precocción, pues no nos va a dar un resultado Pues, Ok, se va a secar ok. importante. Esteban, Sí, sabe maíz guárdenme, dulce. guárdenme más tips para más adelante.